En la caminata espiritual existen dos pasos que son vitales para nuestro crecimiento y para el desarrollo de nuestra relación con el Señor. Son los pasos que justamente vamos a estudiar en el estudio que comienza a partir de ahora. Muy bienvenido, querido amigo, querida amiga, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 10. Ya estamos llegando a los últimos estudios de este trimestre de un estudio que ha sido muy, pero muy bueno. El título de la lección de esta semana es Arrepentimiento y Perdón, y el verso para memorizar, pues, usted acompaña ahora. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. En esta batalla que es la caminada en Cristo, que es la jornada que tenemos aquí en la tierra, no hay lugar a duda que uno de los principales pasos que podemos dar es arrepentirnos, es la búsqueda por el perdón. Gente, permítame comenzar este estudio diciéndole a usted lo siguiente. No es el gran problema de la vida cometer errores. Pues obviamente lo ideal sería que no falláramos, ¿no? Se escucha mucho decir que las personas geniales son aquellas que aprenden de los errores ajenos. La realidad que he visto en los 51 años de vida que tengo, en los 28 años de ministerio que tengo, es de que difícilmente aprendemos de los errores ajenos. Lo que sí de verdad pasa es que nosotros, si tenemos a Dios y buscamos sabiduría, somos capaces de aprender de nuestros propios errores. Así que los errores, al fin del día, son como maestros que tenemos. Son maestros que nos ayudan en nuestro crecimiento personal. Son maestros que nos ayudan en corregir fallas de nuestra vida. No creo que deberíamos vivir cometiendo los mismos errores siempre. Creo que todo el seguidor de Cristo siempre quiere mejorar, siempre quiere crecer. Aunque sea imposible ser perfectos en esta tierra, uno debería siempre buscar la excelencia, siempre buscar vivir la vida más correcta posible. Pero en esta búsqueda, dos cosas son muy importantes. El arrepentimiento, que es un sentimiento diferente del remordimiento, y la búsqueda por el perdón. Pero más que la búsqueda por el perdón, es la capacidad de aceptar el perdón y de perdonarse a uno mismo. Y yo me imagino que usted que me está escuchando ahora, puede que esté batallando mucho con la incapacidad de perdonarse a usted mismo. Por favor, no siga sufriendo en lo que usted no necesita sufrir. Usted está perdonada por el Señor Jesucristo. Y eso es todo lo que importa. Así que por favor, abrace el perdón, acepte el perdón, viva ese perdón. Y usted verá cómo su vida y su caminada en Cristo serán mucho, pero mucho mejores. Existe una pregunta que todos nosotros deberíamos hacernos, y la pregunta es esta. ¿Qué es lo que me está impidiendo de desarrollar una mejor comunión con Cristo? ¿Qué es lo que me está impidiendo de desarrollar una mejor comunión con Cristo? La autora de la lección usa un ejemplo muy peligroso. ¿Por qué? Porque me imagino que en muchos lugares, muchos estudiantes de la Biblia y también algunos maestros de escuela sabática caerán en la tentación de seguir por el camino que la propia autora pide que no se siga, que es de decir que se puede y que no se puede hacer el sábado. El objetivo de la lección habla de una persona luchando por tener su vida en orden el día sábado. Y ella dice, sí, el objetivo de esta lección no es
decir qué se puede y qué no se puede hacer día sábado. El objetivo de la lección es destacar que existen situaciones, existen cosas que nos impiden de tener una buena relación con el Padre. Y queridos, por veces nosotros pensamos que solamente las cosas malas nos impiden de tener una buena relación con Cristo. Pero la dura y cruda realidad es que muchas veces cosas muy buenas nos impiden de tener una buena relación con el Padre, de gozarnos en la belleza del Evangelio. Y volvamos a hablar del sábado, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, pues escribe en los comentarios si gustan, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no vivimos un sábado de paz porque tenemos tanta cosa que hacer en la iglesia? Ahora, está mal trabajar en la iglesia, es pecado trabajar el día sábado en la iglesia. Y la respuesta es absolutamente no. Jamás, no veo cómo puede ser pecado. Lo que sí veo es que muchos confundimos adorar a Dios con ir a la iglesia, por ejemplo. Hay gente que honestamente cree que si deja de ir a la iglesia un sábado, la iglesia no va a funcionar. Ojo aquí, el sábado no es día de ir a la iglesia, el sábado es el día de Dios. Son cosas que pueden funcionar muy bien juntas, pero que no son sinónimo. Para muchos seguidores de Cristo en la iglesia adventista, los trabajos de la iglesia por veces llegan a ser un impedimento para que él pueda tener, juntamente con su familia, una comunión con Dios. Estoy hablando de algo lindo que es el sábado. Ahora, pudiéramos listar cuántas cosas malas nos alejan del Salvador. Cuántas cosas buenas que nosotros perdemos tiempo y que nos están alejando del Salvador. Como por ejemplo los medios sociales, ¿no? Los medios sociales son buenos. Pueden ser usados para la predicación, pueden ser usados para ayudar y bendecir a mucha gente, pero ¿cuántos de nosotros no nos despertamos, no? Y lo primero de nuestro día es mirar al bendito Facebook a ver quién me escribió, qué aparece, cuál es el cuento del día. Y por veces nosotros perdemos tanto tiempo con cosas que no tienen importancia, ¿no es cierto? Por eso valdría la pena, el estudio de la lección se da eso, valdría la pena evaluar qué cosas me están alejando de Cristo. ¿Cómo yo pudiera corregir eso? ¿Qué cosas yo pudiera hacer? Por ejemplo, en el ejemplo que la autora da del sábado, ¿qué cosas yo pudiera hacer el viernes para que no los tenga que hacer el sábado y de esa manera yo tenga más tiempo para la comunión con Dios? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos en relación a nosotros y evaluar nuestra vida. Y yo no voy a hacer esa evaluación para evaluar la vida de mi hermano. Yo miro al espejo para corregir mi vida. Y es esa mirada al espejo honesta que muchas veces es el gran primer paso rumbo al arrepentimiento. Uno de los campos más fáciles para cometer errores es en la vida matrimonial. Y me gustó mucho que la autora propone ese ejemplo para el tema que vamos a abordar en la lección del día lunes. Es muy común que, o deja decir de esa manera, la intimidad genera, entre otras cosas, por veces el desrespeto. Mucha gente dice así, pastor, jugar fútbol entre los miembros de la iglesia, pastor, es una peleadera. Yo me acuerdo, en los comienzos de mi ministerio me hice amigo de un joven que no era miembro de la iglesia adventista, pero un fiel seguidor de Cristo. Y él me contaba, pastor, nosotros nos peleamos tanto jugando a fútbol, es una gritadera. Y él me decía así, pastor, yo le digo a los hermanos de broma que los ángeles se cruzan la calle para no mirar eso. Yo juego fútbol hasta el día de hoy, juego toda mi vida. Y es interesante que cuando juegas con desconocidos, no les gritas, no te pones todo machito. Eso pasa cuando juegas con la gente conocida, la gente de la iglesia, la gente de la familia. ¿Sabes por qué eso? Porque muchas veces la intimidad genera algo de respeto. Y eso es muy común entre familias.
Es por eso que cuando yo me toca trabajar con parejas, una de las grandes quejas de ellos es el desrespeto, pastor. Es que me falta con respeto frente a mi familia. Y por veces el que está acusado ni siquiera se da cuenta de eso, porque está tan acostumbrado a hablar de tal manera. Pero por veces, no sé si ya le pasó eso a usted, a mí ya me pasó seguramente. Y escribe en los comentarios si ya le ha pasado eso, que yo hablo con mi esposa y mientras voy de camino a casa, como que escucho la voz del Espíritu diciendo, te exageraste. No debieras haber hablado así con ella. Mi esposa es una santa criatura, ¿no? Pero el orgullo comienza a luchar con esa voz. ¿Qué voz es esa? Es el Espíritu. El Espíritu nos va diciendo, no deberías haber hecho eso. No deberías haber llamado a esa persona. No deberías haber encontrado con esa persona. No deberías haber sacado ese dinero. No deberías esto. No deberías... El Espíritu va hablando contigo. Querido, nosotros no somos el Espíritu en la vida de nuestros hermanos. Yo puedo hablar, yo puedo decir, pero yo no soy la voz del Espíritu. Por veces el Espíritu va a usar a uno definitivamente, pero la voz del Espíritu me habla para corregir mi vida. Por veces yo escucho predicadores que dicen así, que el Espíritu me dijo que yo tengo que reprender a la iglesia. No funciona de esa manera, gente. No funciona de esa manera. No, que el Espíritu me reveló que hay pecado en la iglesia. Pues el Espíritu no necesita revelarme para saber que hay pecado en la iglesia. Hay pecado porque estamos nosotros ahí. Pero el Espíritu nos habla diciendo, mira, exageraste aquí. Y ahí te toca a ti decidir qué hacer. Esa impresión del Espíritu es el intento del Espíritu de generar en nosotros el arrepentimiento. El arrepentirse, queridos, no es una obra humana. Es una consecuencia de permitir la obra del Espíritu en mi vida. Considera esa definición que te estoy dando. Arrepentimiento no es una obra humana, es la consecuencia de lo que yo permito que la voz del Espíritu haga en mí. Hay una verdad muy importante, que todos nosotros tenemos nuestros pecados acariciados. Y gente linda, es hora de hacerle caso a la voz del Espíritu para dejar esos pecados. Si todos nosotros, yo digo eso sin miedo, si todos nosotros le hiciéramos caso a Dios, bajo el poder de Dios, tendríamos victoria sobre nuestros pecados. El problema no es que le falte poder a Dios, jamás será eso. El problema es que nosotros somos adictos a nuestros pecados y nos gusta acariciar estos pecados. Y nos hacemos los locos y tratamos de justificar que nuestro pecado no es pecado. Es hora de aceptar el consejo y la guía del Espíritu. Es hora de abandonar la vida mala. Es hora de abandonar esos pecados, rechazarlos. Cristo está viniendo, gente. ¿Crees que vale la pena perder la salvación por eso que estás acariciando en tu vida? Como pastor, algunas cosas honestamente me preocupan. ¿Está bien? Por ejemplo, es muy común que algunos, mismos pastores, vayan a predicar y su mensaje sea muy divisivo. Lo interesante de esos pastores es que ellos no creen que están equivocados y que cuando dejan la iglesia, el resultado de sus trabajos, de su labor, de su campaña, por más que la iglesia haya llenado todas las noches, el resultado es una iglesia dividida, es una iglesia herida, es una iglesia peleada. Comúnmente ese tipo de pastor, de mensajero, trae mensajes de arrepentimiento. Hermanos, es hora de salir de Babilonia. Son términos muy adventistas, ¿no? Y querido, sí, es tiempo de arrepentimiento. Cristo está volviendo. Y Él nos está dando a nosotros la oportunidad de corregir nuestra vida.
Pero ojo aquí. Aunque Jesús y Juan el Bautista, su mensaje fue arrepentirse, arrepiéntanse de sus pecados, no creo que Dios necesite que ese mensaje sea el mensaje predicado hoy día. ¿Por qué les digo eso? Porque la revelación que tenemos es suficiente para entender la urgencia del arrepentimiento. No creo que ninguno de nosotros fue llamado como pastor para llevar la iglesia a un arrepentimiento, porque arrepentimiento no es una experiencia colectiva. El arrepentimiento es una experiencia muy personal. Es algo que uno tiene que hacer. Uno tiene que buscar. Es cuando uno le hace caso a la voz del Espíritu, cuando uno le hace caso a lo que Dios está diciendo. ¿Sabes que la autora de la lección da 2 pasos del arrepentimiento que son muy interesantes? Ella dice que el arrepentimiento implica en estos 2 pasos. 1, el dolor sincero por las faltas cometidas. Dolor sincero. No es el miedo de que me descubran. No es el miedo de lo que dirán. No es el miedo de que pensará la gente. ¿Qué dirán si me descubren? ¿Qué pensará la gente? Son conceptos extremadamente egocéntricos. El arrepentimiento verdadero, la tristeza, no es qué pensará la gente, es ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy hiriendo a las personas, estoy hiriendo a Dios, estoy hiriendo a la misión que Dios me ha dado. La tristeza verdadera por no estar viviendo lo que Dios claramente quiere que vivamos. Y paso número 2 que propone la autora es la decisión honesta de abandonar ese pecado. Y creo que es ahí donde más nos duele. El abandonar nuestro pecado, el dejar nuestro pecado, es ahí donde más nos duele. Querido amigo, querida amiga, dejar nuestro pecado es uno de los ejercicios más dolorosos que existe en esta vida, pero al mismo tiempo uno de los más urgentes. Es agarrar a esa información y borrarla. Es rechazar una relación que yo sé que está equivocada. Es dejar una mentira que yo sé que no debe seguir. ¿Sabes? Dejar nuestro pecado es casi como cortar un miembro de nuestro cuerpo. Y creo que por ahí más o menos va lo que Cristo dice, pues, si tu mano te hace perder, córtala. Córtala. Te pregunto, ¿qué es lo que te hace falta cortar en tu vida? Yo no te puedo decirlo. Tú tienes que buscar en el Espíritu esa guía. Lo bonito es que el Espíritu no solamente te da la guía, el Espíritu también te da la fuerza para tomar la decisión que tienes que tomar. Cuando me preguntan cuál es el tema central de la Biblia, yo siempre digo es gracia. Gracia. Porque desde la primera página de la Biblia, todo lo que está registrado ocurre por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Ocurre porque Dios ama a la humanidad sin esperar nada en pago. La creación es obra de la gracia. La redención es obra de la gracia. La restauración final es obra de la gracia. La guía, los cuidados, es obra de la gracia. Por eso yo no me canso de predicar de la gracia. Y me ofende cuando alguien usa el término gracia barata. Porque solamente una persona que nunca ha entendido lo que Cristo ha hecho por ella es capaz de usar una expresión como esa. Nada en la gracia es barato. Nada.
¿Por qué digo eso? Porque el autor ahora nos lleva en la lección del día miércoles por el camino de la gracia. Y gente linda, quizás sea aquí donde muchos pierden un poquito el rumbo. Porque creemos que amor y justicia son cosas diferentes, quizá opuestas o simplemente distintas. Es por eso que muchas veces es muy común que yo escuche la argumentación que dice así: sí, Dios es amor, pero Dios es justicia. Como si esas fueran cosas diferentes. Como si esos fueran conceptos distintos. No, la justicia es parte del amor de Dios. Y la justicia ejecutada de Dios se ejecuta en gracia. Te explico. Romanos dice así: porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte, ¿no es cierto? La paga del pecado es la muerte. O sea, la justicia exige ¿qué? ¿La justicia de Dios exige obediencia? Sí y no. Exige la muerte, la sangre. Eso es lo que la justicia de Dios exige. ¿Y por qué la justicia es parte del amor? ¿Por qué la justicia es parte de la gracia? Porque esa muerte se cumplió en la figura maravillosa del Señor Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, la obediencia que la justicia exigía se cumplió en Cristo. Eso quiere decir que usted y yo, y por eso yo soy muy enfático en este punto, usted y yo estamos salvos por la obra de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Es la obediencia de Cristo, es el sacrificio de Cristo, es la sangre de Cristo. Por eso es la gracia de Cristo. ¿Entiendes esto? Entonces, pastor, no es que Dios es amor, pero es justicia. Claro que sí. Y ellos caminan de manos juntas. Pero, aunque debería ser el objetivo de nuestra vida no pecar, nuestra salvación en nada depende de nuestras obras. Es por eso que yo hago la afirmación que a algunos les incomoda mucho diciendo: el sábado, la ley, la observancia de la ley, la obediencia, no juegan ningún papel en nuestra salvación. Juegan un papel en nuestro desarrollo como seres humanos. ¿Está bien? Es como ir a la iglesia, por ejemplo. Tiene nada que ver con mi salvación. Tiene que ver con mi desarrollo como ser humano. Yo voy, si guardo el sábado, si observo la ley, si voy a la iglesia, yo estoy creciendo como un ser humano en los caminos del Padre. Pero la gracia, la salvación, es por lo que Cristo hizo. Por eso es muy importante que nosotros meditemos en los sacrificios de Cristo todos los días, para recordarnos que no es por nosotros, es porque Él hizo en nosotros y por lo que Él hace por nosotros hasta el día de hoy como nuestro juez y mediador. Gracia. Nada más hermoso que eso. Qué bueno que somos salvos por gracia. Y te dejo la pregunta: ¿ya has aceptado la gracia maravillosa de Cristo hoy día? Cuando era estudiante de teología, leí por primera vez una cita que me impactó mucho, que en la versión en portugués está en el libro Educación, la página 70. Nunca me olvidé. De paso, muchos saben que yo poco cito a Elena de White en mis sermones y en mis clases, en mis estudios,
por varias razones, y una de ellas es porque no me gusta dar citas sin página y todo eso, ¿no? Creo que es más honesto de esa manera. Es muy fácil y muy común encontrar gente diciendo, no, que la hermana White dice eso, pues nunca dijo. O nosotros en broma decimos que muchas de las citas usadas por las personas, las citas de la de White, están en el libro escritos escondidos. Solamente el personaje sabe dónde está. En fin, pues no es mi tema. Pero me impactó mucho la cita donde Elena de White describe lo que pasó después de la caída. Que Cristo trae a Adán y a Eva un corderito. Y Adán, según Elena de White, es el encargado de sacrificar ese cordero. Porque mira, Adán y Eva hicieron ropas con hojas de higueras. Pues no dura mucho eso, ¿no? Me imagino que no debe ser lo más cómodo de la vida. Y la Biblia dice que Dios les da ropa de piel. Pero no sé si usted nunca consideró, yo me llevé tiempo, yo creo que fue por ahí que consideré, pues, pero ¿de dónde viene esa ropa? ¿De dónde viene? Aunque Dios es, nosotros creemos, hay un término teológico que se me enseñó en la universidad, ex nihilo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un Dios que es capaz de crear todo de la nada. O sea, Dios pudiera haber creado esa ropa, pero no fue así. Dijo Adán, te voy a enseñar cómo será la solución que tenemos para lo que acaba de pasar. A Dios no se le agarra de sorpresa. Y entonces Dios trae un corderito y le dice, y ahora también va un poco de mi imaginación, ¿no? Le dice así, Adán, aquí está el corderito, aquí lo vas a sacrificar. Y me imagino a Adán diciendo, Señor, ¿qué quiere decir sacrificar? Lo vas a matar. Matar, Señor. ¿Qué es matar? Porque todo era muy nuevo para Adán y Eva. Pues no entendían lo que quería decir, ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir morir? Y entonces, Elena de White describe el horror de Adán al quitarle la vida a ese animalito. Y esa fue la más poderosa enseñanza que él pudo recibir en su vida de cuál es el costo del pecado. Y esa es la parte interesante, gente. Por peor que sea nuestro pecado, no somos nosotros los que pagamos. Sería genial si nosotros fuéramos los que pagamos con nuestra piel y nuestra sangre por nuestros pecados. Yo creo que si fuera así, muchos hubiéramos ya abandonado nuestro pecado. Es que no somos nosotros, es el Cordero que paga. Lo que nos lleva de regreso a lo que la autora propone una vez más en relación a gracia y justicia. Tanto el amor como la justicia de Dios, que muchos creen que son cosas separadas y no son. La justicia es parte del amor de Dios. Todo eso es obra de Cristo. No es tu trabajo pagar por tu pecado. Esa es una de las cosas más injustas que existe. Nosotros deberíamos hacernos cargo de nuestras fallas, pero no. Es el Cordero de Dios que se hizo cargo de todo. ¿Para qué? Para que usted pueda escuchar la voz de Dios que le dice así, hijo, pongo dos caminos delante de ti, el de la vida y el de la muerte. Por favor, elige el camino de la vida. Eso es gracia. Eso es justicia. Eso es amor. Por eso, querido amigo, querida amiga, estás eligiendo bien. ¿No crees que sería hora de tomar la radical decisión de abandonar nuestro pecado completamente? Es doloroso, pero es urgente. No por miedo a perdernos. El miedo no puede ser la motivación. Y sí, por el amor a aquel que hizo todo por nosotros. Gracia y justicia
son parte del amor de Dios que es dado a usted. ¿Lo aceptas? Me encanta hablar sobre la gracia. Cómo quisiera ayudar a más pastores a entender la importancia de la gracia. Estos días vi a alguien criticando de por qué la iglesia tiene sábado de mayordomía, sábado de mujeres, sábado de ancianos, sábado de eso, sábado de... Yo creo que la iglesia hace muy bien en destacar esos días. ¿Está bien? Yo sé que a algunos no les gusta, quieren que todo sábado se predique profecía, o todo sábado se predique reforma pro salud. Y la profecía es hermosa, la reforma pro salud, pues genial. Pero el tema, si hay un tema que deberíamos predicar en todos nuestros cultos, pues definitivamente es la gracia, definitivamente. ¿Por qué la iglesia tiene sus programas? Porque la iglesia necesita apoyar, la iglesia mundial, la división, la asociación, la unión, tienen que apoyar y ayudar al crecimiento de la iglesia local. Y son en estos programas que fortalecemos los trabajos locales y ellos son muy importantes. Y como el sábado es el día que la mayoría de las personas vienen a la iglesia, pues es en el sábado donde se destacan esos trabajos. Ojo aquí. Si nosotros tuviéramos grupos pequeños funcionando al 100%, y se pudiera haber hecho en el grupo pequeño y dejar el sábado para una fiesta de adoración a Dios. Pero ese es un tema que demandaría muchas horas de conversaciones, hay muchas opiniones apasionadas sobre el tema, y no creo que es el tema de la lección. Lo que les digo es esto. Deberíamos encontrar tiempo en todos nuestros mensajes para hablar de la gracia y mostrar la gracia. ¿Por qué? Porque al fin del día, gente linda, estamos vivos por gracia. Gracia no es echar de menos el pecado. La gracia muestra todo lo de malo que existe en el ser humano, pero al mismo tiempo lo confronta con la soberanía del amor de Dios. Y pastor, ¿la justicia dónde está? La justicia es parte del amor de Dios. La justicia exigió que el pecado se pagara. Dios es justo porque le exige que todo el dinero con céntimos se pague de manera correcta. Y todo se pagó en la cruz. Todo se pagó en la cruz. Pues está en manos de uno ahora. La posibilidad de decir, Señor, gracias porque pagaste todo en la cruz. Y como respuesta a todo lo que hiciste, yo quiero vivir de la manera más correcta posible. No para juzgar, no para criticar, no para ser el gran ejemplo a las personas, y sí como una respuesta de adoración a tu santo y bendito nombre. Queridos, es tan profunda la gracia que te da la oportunidad de vivir una mejor versión tuya o mismo de rechazarla. Ojalá que el estudio de este trimestre, que el estudio de la Biblia, nos ayude a considerar más la necesidad de estarmos conectados a la gracia, a Cristo, a Dios. Porque mientras más cerca estoy a Él, y por eso que la gracia es tan atrayente, así, ¿no? Cuanto más cerca estoy al Padre, más enamorado estoy de Él. Y más asco tengo de la vida de pecado que todavía la cargo. Y más deseoso de abandonarla. Y se arma un ciclo de bendición donde mi amor, mi pasión por el Salvador me hace buscarlo a Él. Y mientras más lo busco a Él, más Él se acerca a mí a través del Espíritu. Y mientras más el Espíritu está en mí, más fuerza yo tengo para decir no a lo que tengo ganas de decir sí. Por eso, querido amigo, querida amiga, dedica tiempo a alabar a Dios por la gracia. Yo creo que eso ayudará mucho en tu caminada espiritual y en tu lucha contra tus pecados diarios.
Gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios los bendiga a todos ustedes de manera muy especial. Es siempre un gusto poder compartir el Evangelio con cada uno de ustedes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en los próximos estudios. Chao.